Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel y en esta ocasión les voy a mostrar de qué manera podemos importar un AVM inicial del proyecto a nuestro módulo de tecla PowerFab. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a nuestro modelo de tecla Structures y vamos a salvar las marcas preliminares. Esto es un parámetro que es de vital importancia, ya que por medio de la marca preliminar es la manera en que liga entre la marca definitiva y la marca preliminar a nuestro proyecto definitivo. Entonces, ¿cómo lo asignamos? Seleccionamos pues las piezas o nuestro modelo, nos vamos a Numbering Settings y aquí hay una opción que se llama Save Preliminary Numbers. Le vamos a dar clic en Save Preliminary Numbers y ¿cómo lo podemos observar? Seleccionamos una parte, nos vamos a los User Defined Attributes y nos vamos a Parameters y aquí hay una W69 que es la marca preliminar que mi sistema o mi modelo está asignando para esa pieza en específico. Después, lo que vamos a hacer es realizar ahora sí la exportación del IFC. Vamos a seleccionar todos los elementos, nos vamos a ir al botón de tecla y le vamos a dar clic en exportar y después en IFC. Nos abrirá después esta ventana y la manera o lo que debemos de configurar o asegurar es que tengamos los parámetros que están mencionados aquí en la parte de la ventana, ¿no? Que es IFC, Steel Fabrication View y PM Codes. Y le vamos a dar clic en editar. ¿Por qué? Porque necesitamos de traer el User Defined Attribute de la marca preliminar a el IFC. Y la manera que se configura pues es seleccionando ese campo o ese atributo al momento de la exportación. Entonces dejamos que cargue y nos vamos a ir a partes y vamos a buscar el que se llama Preliminary Mark, que es este. Lo vamos a seleccionar, Preliminary Mark, lo vamos a seleccionar y vamos a salvar y cerrar. Después le daremos clic en exportar. Así que sí, entonces va a comenzar a cargar nuestro IFC 2x3 con las características que le acabamos de colocar y pues esta es la manera en que se realiza la exportación desde Tecla Structures. Okay, ya lo generó, ahora nos vamos a ir a Tecla PowerFab, nos vamos a ir al menú desplegable de archivo, importar y en el módulo de combinación, recuerden que el módulo de combinación nos sirve para cargar nuestro AVM inicial y desde aquí poder realizar las compras y tener el histórico de qué es lo que se presupuestó contra ya posteriormente cuando se liberó, qué cambios pudieron haber ocurrido. Seleccionamos IFC de combinación, le vamos a dar clic en los tres puntitos y aquí está el, pues el modelo o el IFC que acabo de exportar. Le voy a dar clic en importar y va a comenzar con la carga definitiva de nuestras piezas al módulo. Aquí yo le voy a dar 2021, 2024, 002, lo voy a guardar y vamos a comenzar con la carga definitiva de nuestro proyecto. Aquí va a comenzar a leer los IFCs. Esto es una operación básica dentro del sistema, pues para identificar o tener, como les comenté hace un momento, el histórico de lo que se presupuestó contra lo que se realizó ya o lo que se liberó ya definitivamente al módulo de control de producción. Después nos va a aparecer esta ventana. Aquí le voy a dar clic en No para que me aparezca la configuración. Aquí yo tengo una configuración como JVT en la cual yo estoy mapeando la marca preliminar al número de referencia. Número de referencia es lo que en Tecla PowerFab conocemos como la marca preliminar. ¿Okay? Entonces la voy a mapear ahí y después voy a mapear un segundo campo que es la marca. Debo de asegurar estos dos campos dentro de mi sistema. Le voy a dar clic en OK y va a comenzar con la carga de nuestro proyecto a el módulo de combinación. Después lo voy a cerrar y me voy a ir a combinación nuevamente, abro el proyecto número 2 y debemos de asegurar que una tenga la marca, que en este caso pues el proyecto que estoy exportando ya la tenía, pero muchas de las veces pues esta marca no va a existir hasta que ya sea un modelo definitivo. Entonces no necesariamente debemos de colocar la marca, para este ejemplo sí lo coloqué. De igual manera el sistema identifica o coloca
una marca pues genérica para este tipo de elementos en dado caso de que no la tenga. Y después el número de referencia pues es el número de preliminary mark que nosotros estamos o necesitamos para realizar las compras de los materiales y que podamos comprarlo desde aquí y después ligarlos al módulo de control de producción. ¿Okay? Entonces, dentro del ABM, pues podemos realizar diferentes pues, consultas, podemos mandar desde aquí comprar ciertos elementos, por ejemplo, que nos liberen todo lo que es columna, pues tenemos aquí ya los identificadores o por categoría, todas las columnas las podemos comprar. Entonces seleccionamos columnas, seleccionamos todo y podemos enviar desde aquí al módulo de compras. Por ejemplo, puedo mandarlo a una requisición o a una orden de compra directamente. ¿Okay? Eh, la siguiente semana les estaré mostrando de qué manera ligamos o se genera el workflow completo desde la carga de combinación, que este es digamos, el inicio del proceso, y después cuando lo mandamos a una orden de compra, y una vez que lo mandamos a orden de compra, vamos a ligarlo a control de producción únicamente con esas marcas preliminares. ¿Okay? Para no hacer muy extenso este video, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que tengan pues les haya quedado sumamente claro. Si no, estamos para servirles. Envíenme por favor un correo. Envíenme por favor aquí mismo en YouTube, pueden dejar sus comentarios y con gusto les voy a proporcionar solución a las consultas que puedan tener. ¿Vale? Que tengan un muy buen día y les mando un abrazo.